Me llamo Carmen y tengo 58 años. Durante 3 décadas creí conocer perfectamente a mi familia. Creí que el amor y la lealtad eran valores reales entre nosotros. Todo cambió drásticamente el día que mi esposo falleció, y descubrí lo equivocada que había estado durante todos estos años. La lectura del testamento tuvo lugar en la oficina del abogado Mendoza, un hombre de edad avanzada con anteojos que constantemente resbalaban por su nariz mientras revisaba minuciosamente los documentos. Yo estaba sentada en una silla de cuero desgastado, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, intentando controlar los nervios que me invadían. Mi hija Daniela estaba sentada a mi lado, vestida con un traje negro costoso que no recordaba haberle visto antes. Su postura era rígida, expectante, casi impaciente por escuchar las palabras del abogado. El abogado Mendoza comenzó aclarando su garganta con solemnidad. Procederé con la lectura de las últimas voluntades de Eduardo Ramírez. Mi corazón latía con fuerza descontrolada. Eduardo y yo habíamos estado casados durante 27 años. Habíamos trabajado incansablemente juntos para construir una vida, un hogar, un futuro compartido. Naturalmente asumí que todo se dividiría de manera equitativa, o que tal vez la mayor parte sería para mí, considerando que Daniela ya tenía su propia carrera exitosa como ingeniera civil. A mi querida esposa Carmen, leyó Mendoza y yo me enderecé instintivamente en mi asiento. Le dejo la cabaña en el Camino de los Robles junto con todo su contenido. Fruncí el ceño completamente confundida. La cabaña era una estructura vieja y deteriorada que Eduardo había heredado de su abuelo años atrás. Nunca habíamos hecho nada con ella porque necesitaba demasiadas reparaciones y estaba prácticamente en ruinas. A mi amada hija Daniela, continuó el abogado con voz monótona, le dejo la casa familiar en la avenida Central, todas las cuentas bancarias, inversiones completas y la suma total de 7 millones de pesos. El mundo se detuvo completamente a mi alrededor. 7 millones de pesos, la casa donde había vivido por 27 años, absolutamente todo lo que habíamos construido juntos con tanto esfuerzo. Daniela había recibido todo, y yo había recibido solamente una cabaña que literalmente se estaba cayendo a pedazos. «Debe haber algún error», murmuré con voz apenas audible, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Daniela se giró hacia mí con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «No hay ningún error, mamá. Papá sabía exactamente lo que estaba haciendo con cada decisión». El abogado Mendoza me miró con algo que parecía compasión genuina. «Los términos son absolutamente claros, señora Ramírez». Su esposo fue extremadamente específico sobre sus deseos finales. Salimos de la oficina en un silencio sepulcral y pesado. El sol primaveral se sentía demasiado brillante, casi cruel contra mi piel. Durante todo el viaje de regreso a casa, Daniela no pronunció una sola palabra, pero podía sentir perfectamente su satisfacción emanando de ella como calor intenso de un horno. Esa noche, mientras preparaba la cena como había hecho durante décadas enteras, Daniela finalmente rompió el silencio. «Mamá, necesitamos discutir seriamente sobre los arreglos de vivienda». Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar con manos temblorosas. «¿Qué arreglos exactamente?» «Bueno, esta es mi casa ahora legalmente, y francamente creo que es momento de que tengas tu propio espacio independiente». La miré fijamente esperando desesperadamente algún signo de que estaba bromeando. «Daniela, esta ha sido mi casa durante 27 años completos. Aquí es donde construí mi vida entera con tu padre. Papá ya no está aquí», dijo con una frialdad que me heló hasta los huesos. «Y esta casa es mía ahora. Tú tienes la cabaña para vivir».
La cabaña no tiene electricidad, Daniela, ni agua corriente funcionando. El techo prácticamente se está cayendo sobre sí mismo. Se encogió de hombros como si mis problemas fueran completamente triviales e insignificantes. Entonces tendrás que arreglarla como puedas. Mira, no quiero que esto se ponga desagradable entre nosotras. Te doy exactamente una semana para empacar todas tus cosas y marcharte. Sentí como si me hubieran abofeteado brutalmente. Una semana completa. Una semana. Repitió sin emoción, y luego agregó con una sonrisa absolutamente helada. Considéralo como una oportunidad maravillosa para tu independencia, mamá. Siempre dijiste que querías más tiempo para ti misma, ¿verdad? Los siguientes días fueron un torbellino devastador de confusión absoluta y dolor profundo que me desgarraba por dentro. Empaqué mis pertenencias personales más preciadas. Las fotografías familiares atesoradas. La ropa que apenas cabía en 2 maletas viejas y gastadas. Daniela supervisaba absolutamente todo como un halcón vigilante, asegurándose meticulosamente de que no me llevara nada que ella considerara remotamente valioso para su nueva vida. Eso no te lo puedes llevar. Me ordenó fríamente cuando intenté tomar el juego de porcelana delicada que mi madre me había regalado hace décadas. Eso vino con la casa originalmente. Era de mi madre, Daniela, un regalo especial para mí. Y ahora es parte integral de mi herencia legal, respondió sin inmutarse. El último día fatídico, mientras cargaba pesadamente mis maletas en mi automóvil viejo y deteriorado, Daniela salió de la casa luciendo un vestido de diseñador completamente nuevo y joyas costosas que no reconocí en absoluto. Espero sinceramente que entiendas que esto no es nada personal contra ti, mamá, dijo con un tono que sugería exactamente lo contrario. Papá obviamente tenía sus razones muy específicas para hacer exactamente esto. ¿Y cuáles crees honestamente que fueron esas razones misteriosas? Pregunté con mi voz quebrándose dolorosamente. Daniela se acercó amenazadoramente, y por un momento fugaz, pensé que tal vez finalmente mostraría, aunque sea una pizca de compasión humana. En cambio, su expresión se endureció completamente como piedra fría. Tal vez porque finalmente se dio cuenta de la realidad de que siempre fuiste una carga pesada para él, siempre dependiendo completamente de él para todo, nunca contribuyendo realmente nada significativo a esta familia. Quizás quería asegurarse de que yo, que realmente hice algo importante con mi vida profesional, tuviera exactamente lo que merecía por mis esfuerzos. Sus palabras me golpearon como balas penetrantes directamente al corazón. Daniela, yo sacrifiqué completamente mi carrera prometedora para criarte con dedicación absoluta. Dejé mi trabajo soñado para ser ama de casa a tiempo completo, porque tú y tu padre lo quisieron específicamente así. Nadie te obligó jamás a hacer absolutamente nada de eso, mamá. Esas fueron únicamente tus propias decisiones personales, y ahora debes vivir con las consecuencias. Respondió sin el menor remordimiento. Subí al auto con las manos temblando violentamente de impotencia y dolor. Daniela se quedó parada firmemente en la entrada principal, observando fríamente cómo me alejaba lentamente de la única casa que había conocido como adulta en toda mi vida. Cuando finalmente llegué a la cabaña abandonada, el sol ya se estaba poniendo dramáticamente detrás de las montañas distantes. La estructura se veía incluso peor de lo que mi memoria recordaba. La pintura completamente descascarada y cayéndose, ventanas rotas por todas partes dejando entrar el viento, y la escalera del porche tambaleándose peligrosamente con cada paso que daba sobre ella. Pero era absolutamente todo lo que tenía ahora en el mundo entero. Esa primera noche interminable, acostada directamente en el piso de madera podrida sobre una manta vieja y raída,
mirando fijamente las estrellas brillantes a través de múltiples agujeros en el techo deteriorado. Lloré amargamente como no había llorado desde que era una niña pequeña e indefensa, no solo por la pérdida devastadora de mi hogar físico, sino por la pérdida aún más dolorosa de la hija que genuinamente pensé que conocía y amaba. ¿Cómo había llegado nuestra relación a este punto tan horrible y destructivo? ¿Cómo la niña que había criado con tanto amor incondicional y sacrificio personal se había convertido finalmente en alguien tan absolutamente cruel e indiferente a mi sufrimiento? Los primeros días en la cabaña fueron indiscutiblemente los más duros y desafiantes de toda mi vida entera. Sin electricidad funcionando, dependía completamente de velas parpadeantes y una linterna vieja y medio rota que había encontrado milagrosamente en un cajón polvoriento y olvidado. Sin agua corriente disponible, tenía que caminar penosamente media milla completa hasta un pozo antiguo que todavía funcionaba milagrosamente, cargando cubetas pesadas de agua que parecían pesar más y más cada día que pasaba. Mis manos, que habían estado cómodamente acostumbradas a todas las comodidades de una vida suburbana normal, se llenaron rápidamente de ampollas dolorosas y cortes profundos. Pero el dolor físico constante no era absolutamente nada comparado con el dolor emocional, devastador que me desgarraba el alma por dentro cada segundo. El tercer día en la cabaña, mi hermana menor Patricia me llamó inesperadamente. Su voz sonaba extrañamente diferente, distante y fría. «Carmen, ¿es realmente cierto todo lo que está diciendo Daniela sobre ti?» «¿Qué exactamente está diciendo sobre mí?», pregunté con creciente ansiedad, aunque una parte profunda de mí ya sabía perfectamente la respuesta horrible. «Dice que atacaste violentamente al abogado cuando leíste el testamento, que gritaste histéricamente y montaste una escena vergonzosa porque no te dejaron absolutamente todo el dinero de Eduardo». El teléfono se sintió súbitamente pesado como plomo en mi mano temblorosa. «Patricia, eso es completamente y totalmente falso. Yo nunca haría algo así. También dice muy preocupada que has estado acosándola constantemente día y noche, exigiendo dinero agresivamente, amenazándola seriamente con contratar un abogado para impugnar el testamento legalmente». «Eso es una mentira horrible y maliciosa». Mi voz se quebró completamente. «Patricia, por favor, créeme, soy tu hermana mayor. Me conoces perfectamente mejor que eso». Hubo una pausa larga, incómoda y extremadamente dolorosa. «Honestamente no sé qué pensar en este momento, Carmen». Daniela parecía genuinamente muy alterada y asustada cuando me llamó llorando. Dijo explícitamente que tenía miedo real de ti. Después de colgar abruptamente, me senté completamente devastada en el piso de madera podrida de la cabaña. Y lloré amargamente hasta que literalmente no me quedaron más lágrimas para derramar. Daniela no solo me había quitado brutalmente mi hogar físico, sino que estaba destruyendo sistemática y deliberadamente todas mis otras relaciones familiares importantes, envenenándolas completamente con mentiras elaboradas y calculadas. Al día siguiente, horrible, mi cuñada canceló súbitamente nuestra tradición sagrada de almorzar juntas los viernes. Creo firmemente que es mejor si tomas bastante tiempo solo para ti misma, Carmen, para reflexionar profundamente sobre todas las cosas que han pasado recientemente. Luego fue mi prima querida quien había sido como una hermana gemela para mí durante toda la vida. Daniela dice muy preocupada que has estado bebiendo alcohol mucho desde que murió Eduardo trágicamente. Tal vez deberías buscar ayuda profesional urgente. Cada llamada telefónica era literalmente una puñalada más profunda directamente en mi corazón sangrante. Una semana completa
Después de mudarme forzosamente a la cabaña, Daniela apareció inesperadamente en mi puerta destartalada. Llegó conduciendo un automóvil nuevo y brillante, color rojo intenso y llamativo, usando un abrigo de piel costoso que probablemente valía más que mi auto completo y viejo. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa completamente falsa y artificial. «Vine especialmente a ver cómo te estás adaptando a tu nueva vida aquí». La miré fijamente a través de la puerta de malla rota. «¿Qué quieres realmente, Daniela? ¿Acaso no puedo simplemente visitar a mi propia madre?». Dee se rió, pero sonaba completamente hueco y vacío. «Vaya, este lugar realmente es un desastre total, ¿no es cierto? Mira esas ventanas completamente rotas y ese techo. Dios mío, ¿realmente estás viviendo aquí en estas condiciones? No tengo absolutamente ninguna otra opción disponible». «Bueno, supongo que simplemente tendrás que hacer que funcione de alguna manera». Se acercó más amenazadoramente y bajó la voz conspirativamente. «¿Sabes algo, mamá? He estado hablando bastante con toda la familia sobre ti últimamente». Mi estómago se hundió completamente. ¿Qué exactamente les has estado diciendo sobre mí? Solo la verdad pura, que has estado muy amargada y resentida desde la lectura del testamento. Que simplemente no puedes aceptar las decisiones finales de papá. Que has estado haciendo comentarios muy desagradables y difamatorios sobre mí. Daniela, eso no es verdad en absoluto, y lo sabes perfectamente». Se encogió de hombros con total indiferencia. «La percepción es realidad en este mundo, mamá, y la percepción general es que definitivamente no estás manejando bien el duelo de papá». Entonces se giró bruscamente y comenzó a caminar de vuelta hacia su auto lujoso, pero se detuvo y me miró fríamente por encima del hombro. «Oh, y mamá, Patricia mencionó casualmente que podrías intentar impugnar el testamento legalmente. Solo para que lo sepas claramente, papá trabajó con el mejor abogado de todo el estado. Todo está herméticamente cerrado legalmente. Si intentas cualquier cosa, solo te quedarás sin el poco dinero que tienes para sobrevivir». Después de que se fue, me quedé de pie en esa puerta rota durante mucho tiempo, viendo cómo su auto lujoso desaparecía completamente por el sendero de tierra polvoriento. 2 semanas después, mi vecino más cercano, el señor Flores, vino a visitarme inesperadamente. Era un hombre mayor y sabio que había conocido a Eduardo durante años. «Carmen», dijo quitándose su gorra respetuosamente, «lamento muchísimo lo de Eduardo, y lamento incluso más lo que está pasando contigo ahora». «Gracias sinceras, señor Flores. He vivido aquí durante 40 años completos», continuó pensativamente, «y conozco perfectamente el valor real de esta tierra. Tu esposo era un hombre muy inteligente, extremadamente inteligente. No entendí qué quería decir exactamente en ese momento confuso, pero sus palabras misteriosas se quedaron conmigo, resonando constantemente en mi mente. Una mañana, mientras barría cuidadosamente los escombros del porche deteriorado, encontré algo completamente inesperado. Una llave extraña parcialmente enterrada debajo de unas tablas sueltas del piso. Era diferente a cualquier llave que hubiera visto antes en mi vida. Pesada, con un diseño intrincado y elaborado. La sostuve bajo la luz brillante del sol, girándola lentamente entre mis dedos con creciente curiosidad. ¿Para qué puerta misteriosa sería esta llave antigua? En una cabaña que creía conocer cada rincón, había encontrado algo completamente nuevo e inexplicable. Esa noche, mientras las velas parpadeaban suavemente a mi alrededor y el bosque oscuro crujía misteriosamente afuera con sonidos nocturnos, examiné la llave más de cerca bajo la mejor luz disponible. Tenía grabados pequeños símbolos antiguos que no podía descifrar en absoluto, como un lenguaje completamente perdido. Algo profundo me decía instintivamente que esta definitivamente
No era una llave ordinaria común. Por primera vez en meses enteros, sentí algo que no era desesperación pura o tristeza abrumadora. Era curiosidad genuina. Y debajo de esa curiosidad creciente, había algo más peligroso pero hermoso. Esperanza real. La obsesión con la llave misteriosa me consumió completamente durante días. La llevaba constantemente en mi bolsillo mientras hacía las tareas diarias de supervivencia básica. El cuarto día después de encontrarla, decidí finalmente inspeccionar la cabaña mucho más sistemáticamente. Comencé por el sótano oscuro, un espacio húmedo y lleno de telarañas densas que había evitado cuidadosamente hasta ahora. Armada con mi linterna y determinación renovada, bajé las escaleras de madera que crujían ominosamente bajo mi peso. Fue entonces cuando finalmente la vi. Una pequeña puerta de metal empotrada en la pared del fondo, casi completamente oculta detrás de una estantería vieja y olvidada. Mi corazón comenzó a latir mucho más fuerte mientras me acercaba lentamente. La puerta tenía una cerradura pequeña y ornamentada con exactamente los mismos símbolos grabados que había visto en la llave misteriosa. Con manos que temblaban violentamente de anticipación, saqué la llave de mi bolsillo y la inserté cuidadosamente en la cerradura antigua. Encajó perfectamente con un clic suave. A pesar de los años que probablemente había estado cerrada, la puerta se abrió revelando un espacio pequeño como una caja fuerte empotrada. Dentro había un sobre grueso de papel y una caja de metal más pequeña. Tomé ambos objetos con cuidado extremo y subí las escaleras, mi corazón latiendo con una mezcla intensa de expectativa y miedo. Una vez arriba, abrí primero el sobre con manos temblorosas. Contenía documentos legales complejos, escrituras de propiedad antiguas, mapas topográficos detallados. Mientras leía más cuidadosamente, comencé a comprender lo que tenía en mis manos. Eran derechos minerales completos, derechos de extracción para toda la propiedad donde estaba situada la cabaña, y no solo para la pequeña parcela visible, sino para 200 acres que se extendían hacia las colinas circundantes. Mi respiración se aceleró mientras leía los documentos antiguos. Según los papeles que databan de los años 20, la familia de Eduardo había poseído los derechos minerales de esta tierra durante generaciones enteras. Pero más importante aún, había un informe geológico reciente fechado apenas 2 años antes de la muerte de Eduardo. El informe indicaba depósitos significativos de cuarzo de alta calidad, así como posibles vetas de piedras semipreciosas extremadamente valiosas. Pero lo que me dejó completamente sin aliento fue la última página. Una oferta de compra de una compañía minera por los derechos de extracción. 15 millones de pesos. La oferta había sido hecha 6 meses antes de que Eduardo muriera, pero según una nota manuscrita en el margen, él la había rechazado deliberadamente. Esperaré el momento adecuado. Había escrito con su letra familiar que reconocería en cualquier lugar del mundo. Con manos que temblaban violentamente de emoción, abrí la caja de metal más pequeña. Dentro había una carta sellada con mi nombre escrito en la letra de Eduardo. «Mi querida Carmen», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto ahora, significa que has encontrado lo que dejé específicamente para ti. Espero que Daniela no haya sido demasiado cruel contigo, pero conociendo su naturaleza egoísta, probablemente lo fue brutalmente. Tuve que parar de leer para secar las lágrimas que habían comenzado a caer sobre el papel delicado. Sé que te preguntarás por qué hice las cosas exactamente de esta manera. Continuaba la carta. ¿Por qué le di la casa y el dinero a Daniela, mientras que a ti
Te dejé esta cabaña que parece no valer absolutamente nada. La respuesta es simple, mi amor eterno. Te conozco perfectamente, Carmen. Conozco tu fuerza interior inquebrantable, tu resistencia extraordinaria, tu capacidad única de sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más difíciles e injustas imaginables. Daniela nunca tuvo que luchar por nada en su vida privilegiada. Le dimos absolutamente todo en bandeja de plata, y me temo que eso la convirtió en alguien que no reconozco. Alguien codiciosa, manipuladora, sin compasión real por los demás. Si te hubiera dejado todo directamente a ti, continuaba Eduardo, ella habría encontrado la manera de quitártelo, legal o ilegalmente, con abogados caros o con mentiras elaboradas. Pero tú, mi amor verdadero, tú tienes algo que Daniela nunca tendrá. Verdadera fortaleza interior y carácter genuino. Sabía que si cualquiera podía sobrevivir en esa cabaña el tiempo suficiente para encontrar este tesoro escondido, serías tú. Considéralo una prueba final, una que Daniela nunca habría pasado ni en 1000 años. Los derechos minerales de esta propiedad valen mucho más que la casa y el dinero que le dejé a Daniela. Pero más que eso, son tu libertad completa, tu independencia verdadera, tu oportunidad única de vivir el resto de tu vida en tus propios términos, sin depender de nadie nunca más. Me quedé sentada en el piso de la cabaña durante mucho tiempo, leyendo y releyendo la carta hasta memorizar cada palabra preciosa. Eduardo había orquestado todo con precisión. Los siguientes meses fueron de transformación silenciosa pero profunda. Contraté a un abogado especializado en derechos minerales y un geólogo independiente. Su evaluación fue asombrosa. Conservadoramente, los derechos podrían valer entre 18 y 22 millones, posiblemente más. 22 millones de pesos, más de 3 veces lo que Daniela había heredado. Mientras tanto, observé el comportamiento de Daniela en el pueblo. Estaba gastando compulsivamente. 3 automóviles nuevos, viajes extravagantes, joyas costosas. En el banco la escuché solicitar préstamos contra su herencia. Estaba gastando más dinero del que tenía, exactamente como Eduardo había predicho. 6 meses después, había vendido los derechos minerales por 18 millones después de una negociación cuidadosa. Pero mantuve mi vida simple en apariencia. 1 año después, recibí la llamada que esperaba. Era Daniela, su voz quebrada. «Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Estoy en problemas serios. Debo 500.000 pesos. Hice inversiones estúpidas. Gasté sin pensar». La miré cuando llegó. «¿Y qué quieres que haga yo? Necesito tu ayuda, mamá. Sé que no me lo merezco. Sé que fui horrible contigo, pero eres la única familia que tengo. Daniela, hace 1 año me dijiste que fuera a vivir sola. Me humillaste. Me quitaste todo. Y ahora vienes pidiendo ayuda. Me he dado cuenta de lo que hice. He tenido tiempo para ver cómo traté a la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Le hice una oferta. Le prestaría 600.000 para cubrir sus deudas, al 5% anual, pagadero en 10 años, pero con condiciones. Trabajaría para mí cada sábado durante 5 años. Me hablaría con respeto y escribiría una carta disculpándose con toda la familia y la leería en Navidad. Los meses siguientes establecieron una rutina transformadora. Daniela venía cada sábado y gradualmente comenzamos a tener conversaciones reales. En Navidad leyó su carta frente a toda la familia, disculpándose honestamente. Esa primavera había llegado el momento de revelar mi situación. Compré una casa hermosa en las colinas. Cuando Daniela llegó y la vio, su shock fue completo. ¿Recuerdas la cabaña que pensabas que no valía nada? Tu padre sabía que contenía derechos minerales extremadamente valiosos.
Entonces nunca necesitaste mi dinero. No, pero a pesar de todo, sigues siendo mi hija. Ese verano Daniela pagó su préstamo 3 años antes. Había reconstruido su práctica especializándose en ayudar a familias en crisis. Mamá, ¿crees que aprendimos? Miré a mi hija transformada. Sí, creo que finalmente ambas aprendimos exactamente lo que necesitábamos aprender. Esa noche, sentada en mi terraza, reflexioné sobre el año extraordinario. Eduardo había tenido razón. Yo era más fuerte de lo que cualquiera pensó, y había aprendido que la mayor victoria no es obtener lo que quieres, sino descubrir que ya tenías todo lo necesario para ser feliz. El verdadero tesoro nunca había sido el dinero, sino la fortaleza que Eduardo vio en mí desde el principio.